Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. ¿Cómo están? Bien. Es para mí un placer, un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy es: murió cuando aún éramos pecadores, pero resucitó. Y los textos bases de esta preciosa mañana están en Romanos 5:8 y Romanos 4:25. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y poder hablar en esta mañana de tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Romanos 5:8, cuando lo tengan, digan amén, y los que están en sus hogares hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Dice Romanos 5:8 en la versión de la Reina Valera 1960: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Ahora veamos Romanos 4:25. Dice Romanos 4:25 en la misma versión de la Reina Valera 1960: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo voy a repetir. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Miren, vivimos en un mundo donde el amor depende de condiciones. Si eres una persona buena, te amo. Si falla, te rechazo. Pero quiero decirle, amados hermanos, amada iglesia, que el amor de Dios no funciona así. La Biblia declara una verdad que rompe toda lógica humana. Y esta verdad, amada iglesia, en las primeras estrofas del tema de hoy, nos demuestra que Él murió cuando aún éramos pecadores. No fue cuando estábamos bien, cuando estábamos sanos, sino murió cuando éramos pecadores. Él no murió cuando orábamos. No fue tampoco
cuando éramos santos, sino cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Pero miren, todos sabemos y hemos entendido que Él murió cuando éramos pecadores, pues ya lo vimos, ya lo leímos en Romanos 5:8, que Dios mostró su amor cuando aún éramos pecadores. Esto, amada iglesia, significa que Él vio nuestra condición y no se apartó de ninguno de nosotros. Él conocía nuestro pecado y aún así Él fue a la cruz. Él sabía que fallaríamos y decidió como quiera amarnos. Jesús no murió porque éramos perfectos. Él murió porque éramos gente rota. Cuando nadie daba nada por cada uno de nosotros, ni por ti, ni por mí. Cuando el mundo te señalaba, cuando estabas lejos de Dios, Cristo ya había decidido morir por mí y por ti y por cada uno de ustedes. Eso es gracia. Eso es amor verdadero. Eso es misericordia. Pero miren, en su muerte pagó el precio. El pecado tenía una deuda y esa deuda no se pagaba con buenas obras, se pagaba con sangre, con muerte, como en el Antiguo Testamento, allí donde Levítico lo habla. Pero entonces Jesús tomó nuestro lugar, donde tú y yo merecíamos estar, donde tú y yo merecíamos ese castigo. Él recibió la cruz donde tú y yo merecíamos condenación. Santo Papá. Él dio su vida donde tú y yo merecíamos morir. Él murió por ti. También Él murió por mí y por cada uno de ustedes. Él se hizo pecado por nosotros para darnos su justicia. La cruz no fue algo accidental, fue un acto de amor. Pero aquí viene lo mejor. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, así está plasmado en los textos base del día de hoy, en Romanos 4:25, que dice que resucitó para nuestra justificación. Si Jesús, amados hermanos, solo hubiera muerto, tendríamos solamente perdón, pero no tendríamos la victoria. La resurrección, amada iglesia, es la prueba de que el pecado fue vencido, la muerte fue derrotada y el enemigo fue humillado. Y como ustedes entenderán, hay vida eterna disponible, pues Él murió como sacrificio, pero resucitó como vencedor. Murió en la cruz del madero, pero resucitó con poder. Murió por amor, pero resucitó para darte nueva vida. Ahora viene la pregunta del millón.
¿Qué significa esto para cada uno de nosotros hoy en día? Miren, esto no es simplemente una historia. Esto es una invitación. Sí, amados hermanos, Él murió cuando era pecador. Y quiero preguntarle, ¿cuánto más ahora que puede venir a Él? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuánto más ahora, después que resucitó, puede venir a Él? Santo Papá. Pero oigan, hoy no importa tu pasado. Hoy no importa tu pecado. Hoy no importa cuán lejos hayas llegado. Hay perdón, hay restauración, hay vida nueva. Lo voy a repetir por si alguien no lo está escuchando. Hay perdón, hay restauración, hay vida nueva. Santo Papá. ¿Por qué? Porque Cristo no está muerto. Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? La cruz, amados hermanos, demuestra el amor de Dios, pero la tumba vacía demuestra su poder. No servimos a un Cristo muerto. Servimos a un Cristo vivo. Y hay un llamado. Y hoy es el día de responder a ese llamado. Si ha estado lejos, si te ha apartado, si tú le has fallado, si te has sentido de una forma indignado, recuerda que Él murió por ti cuando era pecador y hoy vive para darte una nueva vida. Santo Papá. Muchas personas al cometer pecado se apartan y creen que no pueden tener reconciliación. ¿Recuerdan la mujer que encontraron en adulterio? Lo que Jesús le dijo. ¿Dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Esas fueron sus palabras. Ese fue el mensaje que Él le dio a esa mujer. Y no tan solo a esa mujer, sino a cada uno de nosotros. Con esto no digo que pequemos y que lo hagamos a propósito. No. El Señor recomienda que no pequemos más. Y a ti que te encuentras en estos momentos apartado de Jesucristo, a ti que te encuentras de cualquier forma lejos, que no asiste a la iglesia, no quiere escuchar ningún tipo de palabra de la Biblia, te invito a que vuelva a los pies de Cristo. Y aquel que no lo conoce, también es la invitación para que lo conozca, para que vea lo bueno y lo agradable que es estar en la presencia de un Dios todopoderoso. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón y recibirá la vida que solo Él puede dar. Esa palabra encierra una verdadera y poderosa enseñanza en el Evangelio. Pues
puede desarrollarla así en ese caminar. Sí, amados hermanos, murió cuando aún éramos pecadores, pero resucitó. Eso es lo que dice el tema del día de hoy. Y también lo dice la Biblia en el texto de hoy, en los textos que acabamos de leer. Pero leámoslo de nuevo, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando dicen amén. Miren, Jesucristo no esperó que nosotros cambiáramos. Él no esperó a que fuéramos buenos. Tampoco esperó que lo mereciéramos. Él murió cuando estábamos en delitos y pecados, cuando estábamos lejos, cuando no lo buscábamos, cuando nada ni nadie quería nada con nosotros, cuando vivíamos en lo que se llama en desobediencia. Ahí fue que Él murió. Y ese lo que revela es un amor que no depende de nosotros. Ese amor depende de Él, ¿sí o no? Pero la historia no termina ahí, en la cruz. Pues después de ser azotado, después de haber sido traspasado el costado, Él resucitó. Y eso lo cambia todo. Su muerte pagó el precio del pecado. Su resurrección nos da vida nueva. Su sacrificio nos perdonó. Y su victoria nos justifica. Como lo dice el otro texto base del día de hoy, Romanos 4:25. ¿Ya está en la pantalla? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificación. Santo papá. Pero oigan, Él murió como un cordero. Él lo llevaron como ese cordero al matadero para degollarlo sin ningún tipo de pena. Pero resucitó como un rey. Él murió en debilidad, pero resucitó con poder y gloria. Él murió por amor, pero resucitó para darnos vida eterna. Qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, como le dije, Él murió como un cordero y es una referencia bíblica de Isaías 53:7, de que allí se describe la muerte de Jesús en la cruz, simbolizando su sacrificio voluntario, un sacrificio obediente al Padre y al mismo tiempo silencioso. Ustedes han visto a sus propios hijos cuando ustedes
los mandan a hacer algo, alguna tarea, alguna limpieza. Ustedes lo han visto como ellos, algunos replican. Usted le dice, vaya a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ellos van pataleando, ellos van hablando entre los dientes, como dirían en la guardia, replicando por no hacer lo que usted le acaba de decir. Usted lo ha visto en sus hijos. Jesucristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Fue silencioso. No tuvo ningún tipo de pregunta. No replicó. Fue en obediencia al Padre. Y alude que sin defenderse ni quejarse, aceptó la muerte para expiar los pecados de cada uno de nosotros. Sí, amados hermanos, aceptó la muerte para expiar los pecados de la humanidad, actuando él como la víctima perfecta. Pero miren, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran rituales. Oigan bien, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran rituales establecidos, amados hermanos, principalmente en Levítico, para expiar pecados, transfiriendo simbólicamente la culpa del pecado a un animal inocente, ya sea un toro, ya sea un cordero, ya sea un macho cabrío, hasta en aves. Aquellos que tenían pocos recursos conseguían un ave para hacer esos sacrificios. Todo tipo de pecado, según Levítico, se expiaba y simbólicamente lo transferían a un animal inocente. Y este animal moría en lugar del pecador. Y este era el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Estos actos de sacrificio buscaban la purificación y la reconciliación con Dios y restablecer el pacto destacado con la sangre como elemento de redención. Pero al venir Jesucristo, todo cambió. Nada fue igual. Todo fue diferente. Él fue ese cordero inmolado que murió cuando tú eras pecador. Él fue escogido por el Padre para que viniera a tomar tu lugar y muriera en una cruz. Pregunta: ¿cuánto más ahora puede acercarte a Él? Hoy ya no estás rechazado. Hoy no estás perdido. Hoy hay una gran esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo no solo murió por ti y por mí, Él
después de su muerte, resucitó y vive por cada uno de nosotros. Cuando dicen amén. Entonces, debemos de entender, y repitiendo Romanos 5:8, que nuestro Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, mejor leámoslos, mejor esperemos que lo pongan en la pantalla. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Santo papá. No hay nada, no hay nadie que haga ese gesto en la faz de la tierra. Morir por cada uno de nosotros, sabiendo que somos pecadores, tomar nuestro lugar para ser crucificado. Qué bella bendición tenemos nosotros, que el sacrificio que teníamos que hacer cada uno de nosotros por nuestro pecado, Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros. Esos animales que se hacían esos sacrificios en el Antiguo Testamento sin tener ningún tipo de culpa, Él vino a tomar ese lugar. Él se dio para que fuera sacrificado por ti, por mí y por cada uno de ustedes. Es la mejor bendición que nosotros como cristianos y usted que no es cristiano debe de aceptar. Pero como le dije, no quedó ahí. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y nos dejó una encomienda. Él dijo, no lo dejaré solo, le daré el Consolador que andará con ustedes hasta el fin. Santo papá, qué bendición. Nosotros debemos de entender que ese sacrificio de esa muerte de cruz, solamente Él pudo haberlo hecho, el Hijo. Pues Él, siendo obediente, obedeció al Padre y su obediencia fue hasta la muerte en la cruz. No hubo réplica, no hubo comentario, pero ¿por qué yo y no manda tú a otro? Como solemos hacer nosotros los humanos. Él voluntariamente se ofreció, voluntariamente llegó, no hubo réplica, fue llevado al matadero y nos dio la gran bendición de resucitar, de estar junto al Padre. Este texto, o mejor dicho, estos textos del día de hoy, resaltan que el sacrificio de Jesús fue un acto de amor incondicional. Realizando esto cuando la humanidad estaba bien lejos de Dios. Y esto no fue por mérito propio de nadie. Su amor fue un amor y sigue siendo un amor incondicional. Él no puso ningún tipo de condiciones. Yo te voy a amar porque tú eres un racamacachanda. Yo te voy a amar porque tú sabes más que fulano. Yo te voy a amar porque tú eres blanquito. Yo te voy a amar porque tú
eres rico. Yo te voy a amar porque tu casa se ve más bonita. No, Él no puso ningún tipo de condición. Dios, amados hermanos, demostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, no porque fuéramos buenos. Oigan bien, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, no porque fuéramos buenos, sino cuando todavía éramos pecadores. Santo Papá. Él nos envió a nosotros un reconciliador. Pero oigan, la muerte de Cristo reconcilió a toda la humanidad con Dios, convirtiendo a los que eran enemigos, a los que eran pecadores, en personas justificadas. Por eso su palabra dice, justificados en la fe, tenemos que, ustedes escudriñan las escrituras, así mismo es, tenemos paz para con Dios. Y su muerte significa que Jesucristo murió como sustituto, tomando el castigo que correspondía a todos nosotros los pecadores. Pero miren, en el contexto que se encuentra en la carta de los Romanos, donde Pablo explica la salvación por gracia, Romanos 5 del 6 al 11, vamos a esperar que lo tenga. Romanos 5 del 6 al 11. Este mensaje subraya que la salvación es un regalo inmerecido que destaca la gracia divina sobre la culpa humana. ¿Ya lo tienen? Ya está en la pantalla. Dice Romanos 5:6 en la versión de la Reina Valera 1960. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice el 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y repitiendo nuestro texto base del día de hoy, Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Santo Papá. Y oiga como dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y dice el 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Oigan bien, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Santo Papá. Y oiga como dice el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Esta reconciliación no se compra, como muchos que van a la iglesia, dan una ofrenda, dan un diezmo y cuando salen a lo mismo, salen a la esposa del mime, a la misma cosa, a seguir
pecando en todo tipo de la palabra. No crea que el pecado está definido solamente en una área. Hay pecado hasta de pensamiento. Santo papá. Pero miren, estos contextos, amada iglesia, de Romanos 5, del 6 al 11 que acabamos de leer, destacan que Cristo murió por cada uno de nosotros, siendo aún nosotros pecadores e incapaces de salvarnos, demostrando que ese amor incondicional de Dios, que este sacrificio nos justifica y nos reconcilia con el Dios Todopoderoso, asegurando nuestra salvación de la ira venidera por su vida y al mismo tiempo regalándonos gozo en nuestra reconciliación. El gozo verdadero lo da Jesucristo. Hay un corito que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Manténgase con ese gozo. Manténgase en esa coinonía, porque verdaderamente no hay gozo en nadie más sino en Jesucristo. Él murió y resucitó y vino para darnos vida eterna, para darnos vida en abundancia. Ay de usted si coge el camino equivocado. Ay de usted si se mantiene en delitos y pecados y no actúa en obediencia como lo manda la ley, como lo manda las escrituras. Mantenerse firme buscando a Jesucristo, haciendo la voluntad de Él, no la nuestra. Porque nosotros nacimos en pecado y si no nos arrepentimos de nuestros delitos y de nuestras maldades, moriremos así en pecado. Y usted sabe cuál es la recompensa para aquel que muere en delito y en pecado. Santo papá. Nuestra vida pecaminosa nos aparta, pero la obediencia nos mantiene firme. ¿Qué le cuesta a usted obedecer las escrituras? Es mejor obedecer, es mejor mantenerse firme, hacer como hizo el Hijo, obedeció al Padre hasta la muerte de cruz, que morir sin obediencia, porque el final de todo aquel que muere sin Jesucristo, que muere sin obediencia, es un final triste. Santo papá. Vamos a orar para así concluir con esta reunión general en el día de hoy. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra fue expuesta en esta reunión general en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando esa bendición, que nos sigas enseñando. Hemos entendido en el día de hoy que tú mostraste tu amor para cada uno de nosotros
y que nosotros siendo aún pecadores, tú enviaste a tu Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Hemos reconocido que somos pecadores y hemos entendido que debemos de hacer tu voluntad siendo obediente. Ayúdanos, Señor, a atesorar estas palabras y seguir buscando tu rostro y a seguir haciendo lo que tú quieres que hagamos, tu voluntad. No permita, Padre, que estas palabras sean sacadas de nuestro corazón y manténnos firmes para poder llegar a la meta. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otra reunión general. Buen provecho, bendiciones y que tengan un bonito día. Goodbye. Aplaudiendo todos. Señor, nosotros queremos ser el sacrificio para ti. Levanta tu voz, dile conmigo a él. En mis labios, oh Señor, a mis labios, oh mi Dios, proclamará mi boca tu justicia. No quieres sacrificios, no. Dale lo que Él te pide. Quieres mi obediencia y mi pasión. Fruto de labios te daré. Tu nombre te adoraré. Alza tus manos y dile que mi vida sea el altar y la ofrenda mi corazón, un sacrificio vivo para ti, Señor. Fuego del cielo, esperamos por que encienda esta ofrenda. Es para ti, Señor. Fuego del cielo, te pedimos por de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor. Díselo otra vez. Mis labios, oh Señor, publicará mi boca tu alabanza, y a mis labios, oh mi Dios, y proclamará mi boca tu justicia. No quieres sacrificios, no. Mi obediencia y mi pasión, de labios te daré. Dile a Jesús.